Yamba Mama 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 Om Mama Mama Yamba Mama Yamba Mama Om Om Mama Yamba.
Shalom Aleichem a todos, bienvenidos. Vamos a dar comienzo a esta clase 24 de Introducción al Tanya. Tenemos mucho que hacer. Vamos a repasar un poquito lo que estudiamos en la clase anterior. En este segundo capítulo de Shara y Juda y Muná, el Rebbe continúa con la explicación de cómo Akadosh Baruj Hu crea todo con su palabra y da vida a todas las cosas, y crear es hacer que existan, y eso no es algo que sucedió hace miles de años y ahora cada cosa sigue su curso en forma independiente, sino que Akadosh Baruj Hu da vida y hace que existan todas las cosas constantemente, en cada segundo y cada instante del tiempo, y a cada una y una de las cosas que existen. Estos son secretos que vamos a profundizar, si Dios quiere, cuando comencemos el nuevo curso que vamos a brindar del Arizal. Entonces están todos invitados a participar. Bezrat Hashem, dentro de un par de semanas esto da comienzo. Por supuesto va a ser un nivel de estudio un poco mayor al que estamos acostumbrados hasta este momento, pero como ya hemos pasado todo un año de introducciones y de explicaciones de conceptos y de términos, de las claves que utiliza la Kabbalah, la Torah, para definir las cosas que existen en este mundo, para definir a Dios, al alma. Entonces, para la gente que estuvo asistiendo hasta ahora, va a ser un poco más accesible. Para las personas que no tienen ninguna idea, vamos a tratar de transmitirles también para ellos, pero evidentemente va a ser un curso para pasar a un nivel superior. En él vamos a explicar cada concepto en profundidad, vamos a traer todas los secretos de la creación, toda la Kabbalah que viene desde los principios de los tiempos, del Sefer Yetzirah, pasando por el Zohar, y cómo explica todo eso el Arizal. El Ari Akadosh, ese gran sabio de la Edad Media, más o menos, que vivió sus últimos años en Sfat, en Israel, y allí reveló todo lo que era el comienzo de una nueva época, basándose además en la Kabbalah de su antecesor, Rabbi Moshe Cordovero, y vamos a explicar todo esto de acuerdo a la óptica del Hasidut, que hace que todas estas explicaciones y parábolas y términos tan obstrusos que utiliza la Kabbalah, que da para confusión y para hacer asociaciones que no corresponden, que no son la intención de aquellos que escribieron estos secretos de la Kabbalah, pero que al compararlos, al utilizarlos para explicar cómo es el alma de la persona, las fuerzas del alma y las vestimentas, y cómo es nuestro comportamiento, nuestro pensamiento, qué es lo que nos motiva, qué es lo que nos motiva a los demás, a cada una de las criaturas, y sobre todo qué es lo que motiva a Kadosh Baruj Hu a haber creado este mundo, y cuál es su intención final. Cuando uno explica la Kabbalah
de esta manera, entonces se ve una óptica muy diferente que no da lugar ni a la idolatría ni a malas interpretaciones. Y sobre todo es una herramienta que nos trae la Torá para poder conocernos a nosotros mismos, para poder elevarnos, para poder vivir mejor dentro del mundo que estamos viviendo, un mundo tan conflictivo, y que a veces nos pone pruebas que no podemos entender, y que, bueno, esto nos ayuda un poco a ponernos en nuestro lugar. Entonces, como siempre, vamos a hacer Lejaim, Lejaim, Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam borei pri hagafen. Si alguno de ustedes tiene algún problema con el micrófono, con el audio, quiero saber si es porque yo tengo que subir el volumen o es un caso particular de alguno. ¿Están escuchando bien todos? Vamos a controlar un poco nuestros... sí, aquí está todo bien, está todo como siempre. Bueno, vamos a comenzar leyendo rápidamente la primera parte de este capítulo 2 que ya estudiamos la vez anterior. Me estoy olvidando nuevamente de que tenemos que ponerse de acá constantemente para que nuestro estudio sea provechoso. Y que haya bendición para todos nosotros y para todos los que nos rodean. La Tzedaká salva de la muerte, gran la Tzedaká que acerca la redención. ¿Está todo bien ahora? Muy bien. Entonces, seguimos. Dice el Admur HaZaken en este segundo capítulo de Shar Aihud Be'emuná, el portal para la unificación y para la fe. Entre paréntesis, esto lo pueden obtener de este link, lo copian, lo voy a poner en el chat para que puedan hacer clic directamente y copiarlo. No lo abran ahora porque van a salir esta pantalla, pero copien este link y cuando quieren repasar durante la semana, es muy bueno leer todos los días una parte del Tanya y lo tienen dividido cada día. Y justamente en estas últimas semanas estamos leyendo esto que estamos estudiando ahora. Dice el Admur HaZaken, y de lo dicho hasta aquí puede deducirse la respuesta a los herejes. Y queda expuesta la raíz del error de aquellos que son considerados herejes, no porque nieguen que Dios hubiera creado el mundo, sino porque niegan la providencia divina individual y las señales y milagros registrados en la Torá. La providencia divina individual se refiere justamente a eso que estábamos diciendo antes, que Dios da vida y dirige cada una de las creaciones constantemente. Ellos yerran en su falsa analogía al comparar la obra de Dios, el creador del cielo y la tierra, con la obra del hombre y sus maquinaciones. Acá utiliza el Admor HaZaken una palabra milagros y señales que muchas veces son mal interpretados. Cuando Akadosh Baruj Hu hace un milagro, y en general sucede así cuando la persona necesita una ayuda especial, una fuerza extra para poder cumplir la tarea que tiene que realizar de alguna manera. Entonces
Akadosh Baruj Hu hace un milagro. ¿Qué significa que hace un milagro? Que viola las leyes de la naturaleza. Una cosa que sucede en forma extraña, que no tiene que ver con las cosas normales que suceden en la naturaleza, que va más allá de las leyes que nosotros entendemos como naturales, eso se llama un milagro. En hebreo se dice nes. Señales son aquellas expresiones también en cierta medida milagrosas, como el fuego que había en el monte Sinaí, o en la vida nuestra a veces nos suceden cosas que nos están señalando que Akadosh Baruj Hu está allí, nos llaman la atención y de repente despiertan dentro nuestro un sentimiento de que algo diferente está sucediendo, que alguien nos está llamando, nos está ayudando. Seguramente todos ustedes habrán sentido eso de alguna manera, en algún momento. Para los que estudiamos Torah, Hasidut, y tratamos de sentir, como dice David Amelech, Shiviti Hashem Kenegdi Tamid, puse a Dios frente de mí constantemente. Esas señales y milagros suceden constantemente y a cada segundo. La naturaleza misma, el hecho de vivir, es una señal y un milagro de Akadosh Baruj Hu que hace que exista todo desde la nada absoluta hasta la existencia que nosotros conocemos. Y entonces, como dice el Baal Shem Tov, todo lo que le sucede al Hasid es una señal, es una enseñanza que Akadosh Baruj Hu nos está enviando para que tomemos alguna decisión, o para que aprendamos o cambiemos alguna actitud, o reforcemos la actitud que estamos teniendo. A eso se refiere con señales y milagros. Entonces ellos yerran en su falsa analogía al comparar la obra de Dios, el creador del cielo y la tierra, con la obra del hombre y sus maquinaciones. Pues como un orfebre ha acabado un recipiente, ese recipiente no depende más de las manos del orfebre, e incluso cuando sus manos están apartadas de el objeto, y él prosigue su camino, el recipiente perdura exactamente con la misma imagen y forma que cuando abandonó las manos del orfebre. Del mismo modo, cuando conciben estos necios la creación del cielo y la tierra, mas sus ojos se hallan cubiertos, de modo que no ven la gran diferencia entre la obra del hombre y sus maquinaciones, consistentes en hacer una cosa existente a partir de otra, existente de antemano o previamente, cambiando meramente la forma y apariencia, por ejemplo, la de un lingote de plata de un recipiente, y comparando todo esto con la creación del cielo y la tierra, que es la creación de algo a partir de la nada. Entonces habíamos explicado muchas veces que la creación del cielo y la tierra no se refiere solamente a esos 6 días de la creación en que Dios creó todo, sino que se refiere a que Dios está constantemente, a través de su palabra, invistiendo la energía en las letras y en las fuerzas que Él determinó, las sefirot, y los mundos, y los ángeles, y todos sus instrumentos que Él crea para crear. Él está constantemente haciendo que el cielo y la tierra existan. Cuando se refiere al cielo y la tierra, se refiere a todo el universo que nosotros conocemos, y el cielo en especial se refiere no solamente al espacio que nosotros vemos por encima de la tierra, sino también se refiere a todos los mundos espirituales que nosotros no vemos ni conocemos. Georgina me pregunta si las sincronizaciones o causalidades son milagros. Cabe aclarar, en alguna clase durante este año habíamos hablado de ello, que existen 2 tipos de milagros. Existen los milagros que están investidos dentro de la naturaleza, y están los milagros que son, como decía recién, evidentemente
una transgresión a la naturaleza normal de las cosas, y de eso vamos a hablar enseguida. Entonces, cuando uno ve que suceden cosas que estadísticamente son bastante improbables, entonces enseguida empieza a notar que hay alguna fuerza ajena a la naturaleza que está actuando allí. Tú hablas de las causalidades, pero las casualidades, que nosotros llamamos providencia divina, que nosotros sabemos que el azar no existe, sino que está todo manejado dentro de un plan divino para que todas las cosas lleguen a un objetivo final. Incluso aquellas cosas que nos parecen azarosas está también determinado. Entonces, tanto los milagros investidos dentro de la naturaleza, como por ejemplo nosotros ahora estamos viviendo, nos estamos viendo, el árbol que absorbe la luz del sol y produce frutas, cuando uno observa eso y penetra en los mecanismos, en el metabolismo de los procesos físicos, se da cuenta que hay una fuerza milagrosa que está haciendo que suceda. Pero como nosotros estamos acostumbrados y es algo normal, entonces no lo llamamos a eso normalmente milagros. Solamente llamamos milagros justamente a esas transgresiones. Y luego hablar de cuando se abrió el mar, y cuando una persona vuelve a la vida, o todos los milagros que nos suceden. Hay milagros pequeños y milagros más grandes, pero todos tienen la misma categoría y tienen el mismo origen. Entonces uno tiene que ver el milagro de la creación constante de Akadosh Baruj Hu en cada una de las cosas que le suceden. Incluso el hecho de ver y de meditar, de tener una mente que percibe todas las cosas que nos suceden alrededor, eso ya también es algo milagroso. Eso es algo, o sea, milagro es algo que no existe de manera que se lo puede considerar normal. Y la ciencia ha llegado también a esa conclusión, que por ejemplo que exista este mundo y que este mundo tenga una atmósfera y dentro de esa atmósfera haya agua y de vida a toda una serie de organismos, que no hay una posibilidad en muchos miles de millones de que eso suceda en todo el universo. Y por cierto que hasta ahora no se ha encontrado ninguna señal de que ni siquiera una célula ni un organismo, ni una molécula orgánica como la conocemos nosotros exista en otro lugar que no sea la Tierra. Todo el hecho de que exista no solamente el ser humano, sino que exista incluso los minerales, que exista la luz, que exista los átomos, los elementos químicos, todo eso es algo completamente fuera de lo normal, porque todo tiende a la disgregación y a la nada absoluta. El universo que nosotros conocemos, en su mayor parte, es nada, es vacío. La existencia de algo dentro de este universo ya es una excepción y una transgresión a la norma. Y como los científicos todavía no pueden explicar qué es lo que dio origen a todo eso, lo llaman el Big Bang, la gran explosión inicial que dio origen a todo el universo, a todas las cosas que existen. Pero ellos tampoco tienen la más mínima idea de por qué existen todas las cosas que nosotros vemos como naturales. Entonces todo es un milagro en realidad. Todo esto que nosotros no podemos entender, incluso los que creemos en Akadosh Baruj Hu y sabemos que Él crea todas las cosas, tampoco podemos entender la esencia misma de eso que estamos viviendo,
y por eso pedimos constantemente que venga Mashiach, que en la época de Mashiach se va a ver la revelación de la esencia de Dios, y allí vamos a entender todas las cosas que ahora no entendemos. Entonces, cuando uno tiene la posibilidad del libre albedrío y tiene que decidir si cree en Dios o no cree en Dios, si debe vivir una vida de acuerdo con los preceptos de la Torá que nos llevan a ser mejores, a mejorar al mundo, a transformar la realidad en algo que pueda revelar divinidad, o vivir de una manera atea, de una manera casual, en que todo es posible. Entonces, yo personalmente me adhiero a la primera posibilidad. En realidad, hablamos en las clases últimas mucho sobre el libre albedrío y lo que es el Da'at, el conocimiento, la unión de la mente y los sentimientos. A veces los sentimientos nos llevan a pensar cosas diferentes. Shalom, shalom a todos. El alma animal que tenemos todos dentro nos lleva a ver a las cosas materiales como existentes y las cosas espirituales como no existentes. Entonces, uno tiene que tomar la decisión. Tiene que tomar la decisión si lo que uno ve es la realidad o lo que dice la Torá es la realidad. La Torá, por supuesto que no niega la existencia de este mundo material, sino que lo que trata de traer a la conciencia humana es justamente lo que estábamos leyendo recién, que lo que existe no existe por casualidad y sin ningún motivo, sino que existe porque hay una voluntad suprema que hace que las cosas existen y les da su finalidad. Si yo tengo que decidir si quiero vivir en un mundo que no tiene ninguna finalidad y que es todo fortuito, o un mundo que tiene una finalidad, entonces yo voto por el mundo que tiene una finalidad, una vida con sentido. Entonces trabajo y lucho, estudio, enseño, transmito esa idea, porque quiero que eso sea lo que sea en verdad. Eso a nivel de mi conciencia. A nivel de mi fe, a mi nivel de mi inconsciente, por supuesto que hay una voz constantemente que me está diciendo que no me estoy equivocando. Pero la mente y los sentimientos a veces nos hacen pensar que existe dos posibilidades. En realidad existe una sola posibilidad, una sola realidad. Muy bien. Entonces, por supuesto, este es un tema filosófico que da para mucho y que es tocado constantemente en nuestros estudios, así que por ahora vamos a dejarlo ahí y vamos a continuar. Entonces, leemos en el Tanya que este hecho de la creación del cielo y la tierra, de algo a partir de la nada, es un milagro incluso más grande, por ejemplo, que la partición del Yam Suf. Pues entonces, en la época que los judíos salieron de Egipto y se abrieron las aguas del mar, Dios hizo retroceder al mar por medio de un poderoso viento del este que sopló toda la noche, y las aguas fueron divididas, y no solo dejaron de fluir, sino que se alzaron erectas como un muro. Si Dios hubiera interrumpido el viento, las aguas hubieran vuelto a fluir hacia abajo al instante, que como les es usual y natural, y sin lugar a dudas no se hubieran alzado en alto como un muro, pese a que esta naturaleza del agua, de fluir para abajo en caída, también es innovadamente creada a partir de la nada, pues un muro de piedra se ha erguido por sí mismo, sin existencia del viento, pero la naturaleza del agua no es tal. Todas estas cosas que parecen tan lógicas encierran dos secretos básicos y
muy importantes que tenemos que tener en cuenta constantemente. Uno es el que hablamos hasta ahora, que Dios crea todo a partir de la nada y le da existencia constantemente a través de su palabra. Por supuesto, su palabra es una parábola para que nosotros entendamos o tengamos una idea de cómo Él hace todo. Luego vamos a hablar de lo que significa las letras y el hablar para Kadosh Baruj Hu y para nosotros. Ese es uno de los aspectos que está hablando aquí. Pero cuando dice que hay un viento que hace que las aguas se mantengan erguidas como una pared, y que por supuesto es algo en contra de su propia naturaleza, está diciendo que la naturaleza del agua, en este caso, también es creada constantemente algo de la nada por Akadosh Baruj Hu. Entonces, cuando Akadosh Baruj Hu hace existir algo, le hace, por un lado, vivir, lo hace existir como algo aparentemente diferente o separado, pero por otro lado, con la forma que nosotros lo conocemos, pero por otro lado también le da una naturaleza, le da una forma de actuar y de relacionarse con el medio en que se encuentra. Entonces, cuando dice que un viento hizo que las aguas estén paradas, significa que las aguas siguieron teniendo su estructura, siguieron existiendo como agua, líquida incluso, pero que su naturaleza cambió. Entonces aquí se produjo un milagro en que no es que el agua se transformó en otra cosa, sino que el agua siguió siendo agua, pero su naturaleza cambió, su forma de actuar normal cambió. Entonces eso significa que también Dios está constantemente determinando y decretando cómo las cosas, toda la creación se tiene que comportar. Y eso se llama providencia divina. Ashgaha Pratit. Ashgaha significa supervisión o providencia, y Pratit es privado o particular. Ashgaha Pratit. Vamos a escribirlo para que utilicen este término que es tan importante. Entonces, Ashgaha Pratit. Eso significa providencia divina. Providencia divina, digamos que es la traducción de la primera palabra. Ashgaha, Ashgaha divina, Ashgaha Elokit. Y Pratit significa particular e individual, privada, de cada una y una de las cosas que existen. Entonces, ese es un concepto muy importante que quiero que mediten constantemente, mediten durante la semana, y si ustedes quieren anotarse como uno de los ejercicios para la clase que viene, me gustaría que durante la semana observen y piensen en las cosas que les están sucediendo, que a veces parecen rutinarias y cosas diarias, y se fijen el lado milagroso que hay en todo ello. ¿Cuál es la diferencia si ven milagros revelados o milagros ocultos dentro de la naturaleza? Ese es un ejercicio muy importante que para los científicos que estamos constantemente observando lo que nos rodea y profundizando en el motivo de las cosas, es algo natural, constante y a veces obsesivo, como dice mi esposa, pero es algo muy importante y que no todas las personas tienen la costumbre de realizar. Ese es uno. Entonces, observar las cosas que nos suceden
los objetos que nos rodean, las personas que nos rodean, y ver si hay en ellos un comportamiento milagroso, y dentro de su comportamiento natural, si nosotros podemos observar ese milagro investido dentro de la naturaleza. Ese es el primer ejercicio. El segundo ejercicio sería, dentro de esa observación, ver cómo hay una providencia divina individual, particular en cada una y una de las creaciones de Akadosh Baruj Hu. Generalmente es más fácil observarlo dentro de nosotros mismos, pero esta vez le pido que observen a su alrededor y traten de traerme ejemplos y situaciones que les permitan a ustedes ver eso en el exterior. ¿De acuerdo? ¿Están todos de acuerdo? ¿Han captado cuáles son estos dos ejercicios que he pedido? Ok. Cuando uno es consciente de este tipo de cosas, entonces Akadosh Baruj Hu le manda más. Y es una cosa muy importante, es que esta observación, aunque es muy difícil que sea objetiva, pero por lo menos que no tenga un fondo crítico, que no sea para encontrar el pecado o la falta que hay en el otro, sino que sea para observar en forma desinteresada e incluso con bondad y con amor qué es lo que sucede alrededor y qué es lo que le pasa a las personas que nos rodean. Nuevamente, esto no es un ejercicio para ver qué es lo malo que hacen los demás o cómo hay errores y hay cosas imperfectas en la creación, sino que al contrario, es para observar cómo es la bondad y la sabiduría de Akadosh Baruj Hu, que constantemente está haciendo crear las cosas algo de la nada y le está dando su naturaleza y su forma de actuar. Entonces dice, si en la partición del mar muerto, del mar del Yam Suf, del mar rojo, eso fue un milagro, porque se cambió solo la naturaleza del agua. ¿Cuánto más entonces es así en la creación de algo a partir de la nada? Cosa que trasciende la naturaleza y es mucho más milagrosa que la partición del Yam Suf. Que seguro que con el retiro del poder del Creador dentro de la cosa creada, Dios libre, Dios nos guarde de que ello suceda, el ser creado volvería a la nada absoluta y volvería a la nada y más absoluta no existencia. Muy bien. Más bien, la fuerza activadora del Creador debe ser continuamente de la cosa creada para darle vida, debe estar continuamente en la cosa creada para darle vida y existencia. Fuerzas activadoras como esta son las mismísimas letras del habla de las 10 aserciones, con las cuales todos los seres fueron creados. Y esto lo estuvimos hablando en el capítulo anterior con el ejemplo de la palabra piedra, y hablamos de cómo a través de la combinación de las letras Akadosh Baruj Hu le creó todas las cosas en los 6 primeros días de la creación, y nuevamente esos ya me están mandando en privado algunos milagros que sucedieron hasta ahora, pero no quiero ahora en este momento, quiero que me lo tengan para la clase siguiente o incluso que me manden email, pero me interesaría que esto pueda tener acceso a todas las personas que
están en esta clase y a todas las que los van a ver luego en la repetición. Entonces, por un lado hemos visto cómo la combinación de las letras forman palabras que tienen que ver con la esencia de cada una de las cosas y así a Kadosh Baruj Hu les da existencia. Ahora vemos que dentro de esa misma palabra no solamente hay una fuerza que le da existencia, sino que también le da su naturaleza, le da su forma de actuar, su tafkido, su cometido en este mundo. Y ahora vamos a ver otro aspecto de cómo Akadosh Baruj Hu crea todo con la palabra. Es respecto de esto que fue dicho en el versículo y tú, en hebreo se escribe atá, alef taf hei, das vida, mejaye, a todos ellos. En hebreo este pasuk dice Beatá mejaye et kulam, un versículo de David Amelech de los Salmos, dice Beatá mejaye et kulam, y tú das vida a todos ellos, a todos. Dicen los sabios, no leas mejaye, das vida, sino meave. Ustedes ven que mejaye se escribe mem, het, yud, hei. Meave es mem, hei, vav, hei. Hay como una pequeña transferencia, si ustedes miran, de media rayita de la het que se agrega a la yud y la het se transforma en hei y la yud se transforma en vav. Entonces este es un juego de palabras que utilizan los sabios para decir que no creas que Akadosh Baruj Hu solamente les da vida a todas las cosas. Por ejemplo, una cosa muerta o inanimada de repente tiene vida, sino que meave quiere decir, es del verbo liot, ser, que lo hace ser, lo trae a la existencia, lo hace existir, lo hace ser. Entonces, tú, cuando dice atá, también encontramos un significado profundo. Cuando nosotros leemos los Teilim en castellano, estas cosas no las podemos inferir, no tenemos forma de poder ver algo así. Cuando lo leemos en hebreo y vemos la palabra atá, alef, taf, hei, que significa tú, en forma masculina, indica todas las letras del alfabeto hebreo, desde la primera letra, la alef, hasta la última, la taf, y la hei, de esa misma palabra, aluden a los 5 órganos de la articulación verbal que son la fuente de las letras. O sea, atá significa desde la alef a la taf con hei. Hei tiene gematria 5, como ustedes saben. Alef a taf, evidentemente, es simple entender que es todo el alfabeto. O sea que Akadosh Baruj Hu da vida, hace existir a todas las cosas a través de las letras, combinándolas. Pero acá nos da otra visión de lo que significa esta combinación de las letras, cuál es la fuerza del alfabeto hebreo, y nos dice que de la alef a la taf, o sea, con todas las letras que surgen de hei. Hei, de gematria 5, significa que hay 5 órganos en la boca con los cuales articulamos todas las palabras. Y cada una de las letras, a pesar de que hay letras que se utilizan 2 o más de estos órganos fonatorios de la boca,
cada letra pertenece en especial a uno de estos órganos. Entonces tenemos la garganta, de la cual surgen las letras groniot o guturales, como por ejemplo la Aleph, Ha, la Hei, la Het, la Ain. No sé si la morada Miriam enseñó esto en las clases de hebreo, pero luego para la próxima clase vamos a hacer el cuadrito, pero mientras tanto podemos dar algunos ejemplos. Entonces tenemos las letras guturales, que son las Aleph, Hei, Het, Ain. Después tenemos las letras que se usan básicamente con el paladar, como por ejemplo la Kuf, Kaf, en general hay 3, 4, 5 letras de cada una. La Alef, Kaf, Kuf. Esos son dos ejemplos de letras que vienen con el paladar. Luego hay letras que la fuente principal es los dientes, como la Shin, la Samach, Shin, Samach, Tet, Shin, Samach, Tet, Taf, Saf, Dalet, ¿sí? Después están las letras que se pronuncian con los labios. Nuevamente, realmente tienen más de uno de los órganos, pero se llaman letras labiales. Por ejemplo, a la Bet, la Bet, o sea, la B larga, la B corta, Pei, Zain también es del grupo anterior, como la Samach, la Shin, Sin. Entonces tenemos las letras guturales que vienen de la garganta, tenemos los dientes, tenemos los labios, el paladar y la lengua. La lengua, por supuesto, dentro de los labios tenemos la Mem también, y dentro de las letras que tienen que ver con la lengua está por supuesto la Lamed, la Reish también es, en realidad la Reish hay una forma de pronunciarla que es con la garganta. En general en Israel pronuncian la Reish como Reish, media francesa ahí que parece como gutural, pero en realidad en el alfabeto, en la pronunciación original de la Reish se pronuncia como nosotros la conocemos en castellano, R. Entonces eso es con la lengua, un poco con la lengua y el paladar. Esos son ejemplos de los 5 orígenes de todas las letras del alfabeto. Tzadik también tiene que ver con la Shin, Samach, Tet. Muy bien. Entonces, cada Atá mehayet kulam, Atá meave et kulam, tú haces existir a todos a través de las letras, y las letras provienen de la boca. Entonces, dentro de la boca se van compaginando las distintas palabras
Y así Akadosh Baruj Hu, con esa parábola de la boca, hace que cuando decimos el nombre de la letra cuando decimos la letra no tienen que pensar en el nombre de la letra, sino que tienen que pensar en cómo se pronuncia. Dalet es Z, Het es J, Shin es Sh. Entonces estamos hablando de la pronunciación de la letra y no del nombre. Entonces continuemos. Si quieren, ustedes le pueden pedir a la Morá Miriam que les explique mejor todo este tema del origen de las letras, o la próxima vez vamos a hacer un cuadrito con todos estos, con exactamente de dónde proviene cada una de las letras. Muy bien. Ok. Entonces, y aunque Akadosh Baruj Hu no tiene imagen corpórea, con todo las escrituras mismas dicen explícitamente respecto a Dios, Dios habló. Vaidaber Hashem, o Vaidaber Havaya, o Dios dijo, Vayomer Hashem, Dibur, Lemor, es decir, empleando términos humanos para algo que dijo Akadosh Baruj Hu. Y esto que Dios habló o Dios dijo es la revelación de las 22 letras supremas de los profetas. Significa que en cada nivel de la creación, desde la luz infinita hasta nuestro mundo, cada nivel tiene un lenguaje diferente. En todas hay 22 letras, pero el significado de lo que es una letra en cada uno de los niveles es completamente diferente. Por eso hay un lenguaje que tiene que ver con el pensamiento. Cuando uno piensa, también se está hablando a sí mismo, pero no es el mismo sistema de pensamiento, de lenguaje que uno utiliza para hablar. En la Sefirá de Jochma hay un lenguaje que es más indefinido, que es más general, es más pluripotencial, y que para que ese lenguaje de Jochma llegue a transferirse, a traducirse en un lenguaje hablado, que el habla tiene que ver con Malhut, o sea, es el otro extremo del árbol de la Sefirot, tiene que pasar por el proceso de todas las Sefirot intermedias. Entonces, ese lenguaje es traducido al lenguaje de Binah, que es más detallado, más delimitado, más preciso. Luego es transferido al lenguaje de Da'at, que deja de ser un lenguaje simplemente mental, sino que ya empieza a tomar visos de regalló, empieza a tener características de sentimientos, de pertenencia. Cuando uno piensa, en realidad el pensamiento no es algo esencial de uno. Uno puede cambiar de pensamiento de acuerdo a tener nuevas pruebas que le demuestran que lo que uno estaba pensando estaba equivocado. Entonces todo ese proceso intelectual es una forma de lenguaje que se va transfiriendo de uno al otro. Ese lenguaje, cuando pasa al lenguaje de Da'at, tiene que prepararse para ser transferido al lenguaje de los sentimientos. 22 letras que están imbuidas ya de un color que le va a dar una inclinación hacia la izquierda o hacia la derecha, como estuvimos estudiando acerca de Da'at. Pero lo principal es que Da'at tiene en un extremo, digamos, superior, un tinte intelectual,
y en la parte inferior tiene un tinte sentimental. Entonces él es el puente para traducir en forma eficiente dos lenguajes generales, que uno es el intelecto y otro es el sentimiento. Entonces, a medida que va pasando por los sentimientos, ese lenguaje va tomando distintos colores de bondad o amor, de rigor, y entonces cada una de esas letras van teniendo distintas características a medida que van pasando, y de acuerdo a cuál es el lugar donde ha tomado más influencia, así va a llegar a Malhut, y vamos a decir palabras que, como decíamos, las palabras que uno pronuncia son un simsum, una contracción, un ocultamiento, están de lo que es nuestro verdadero pensamiento. Cuando uno piensa, uno sabe dentro de sí infinidad de cosas, y tiene que producir una contracción, una selección de aquellas cosas que quiere transmitir, para transmitirlas de a una. En el pensamiento a veces se nos producen imágenes que implican infinitas consecuencias, infinitos sentimientos en la mente, pero para que nosotros podamos transmitirlo, eso tiene que ser traducido y contraído a letras que tienen que ver con el lenguaje hablado, para que la otra persona lo pueda recibir. Las letras también son llamadas ot, como dijimos, como leímos al principio de este capítulo, que hay señales y milagros. Los señales en hebreo se dice ot. Ot es una señal, y entonces acá podemos darnos cuenta que las letras también son señales, son símbolos que representan algo. Entonces esos símbolos en el pensamiento tienen representan algo mucho más elevado y mucho más amplio y general, y a medida que van bajando va perdiendo significado, se va volviendo más concreto, de tal manera que la persona que nos escucha pueda entender algo lógico, algo que pueda recibir. Luego la persona, el receptor, recibe esa letra, y esa letra evoca dentro de sí algo que teóricamente tendría que ver con aquello que la persona quiere transmitir. Pero uno nunca sabe si lo que está transmitiendo es exactamente lo que percibe el otro, porque cada uno tiene su sistema de simbolismos, tiene sus letras propias que tienen que producir, tienen que atravesar un proceso inverso. Desde el exterior tienen que entrar en nuestros oídos o a través de nuestra vista cuando lo leemos, y pasar a través de todos nuestros sentimientos hasta que llega a la mente, y nuestra mente evoca ideas que tienen que ver con lo que ya teníamos nosotros en nuestro interior. Entonces esto es un concepto general también muy importante que tienen que tomar en cuenta siempre que estudian y se enfrentan a las cosas, un concepto general muy importante de la Torá, que es que vamos a tratar de traducirlo desde el lenguaje de nuestra mente, algo que ustedes puedan entender. El concepto general se me escapó el concepto general. Es tan general que no lo puedo traducir en este momento en palabras. Pero bueno, ya va a aparecer de nuevo, un segundito. Entonces estamos diciendo que el proceso de transmisión de uno al otro implica todo un proceso que, otra vez,
para nosotros es algo natural, pero es verdaderamente milagroso. Entonces, hasta ahora estuvimos hablando de lo que es el proceso del lenguaje y de transmisión de la información en forma consciente, o sea, desde Jochma hasta Malhut. Pero acá el Rebbe está hablando de cómo a Kadosh Baruj Hu se le presenta a los profetas. Y eso se refiere a la transferencia inconsciente de la información. Los profetas están divididos en dos tipos. Están aquellos que reciben su nebuá, su profecía, cuando están dormidos, y están aquellos, o mejor dicho, está aquel, porque el ejemplo segundo se refiere a Moshe, que recibe su profecía en forma despierta, en forma consciente. Podríamos, así está escrito en la Torá, que recibe la profecía panim el panim, cara a cara con Akadosh Baruj Hu. Entonces acá vemos que es diferente también cuando uno recibe una información directamente de la boca y mirando a la persona que está enfrente, y cuando la recibe de una forma indirecta, como por ejemplo a través de un sueño. Entonces vamos a ver también en la clase del Arizal cómo el Arizal tiene una forma de interpretar los sueños y ver el inconsciente de las personas, y de esa manera ver cómo fueron sus vidas anteriores, para poder saber qué es lo que hacer en el futuro. Los profetas reciben esa información inconsciente de Akadosh Baruj Hu para que se lo transmita al pueblo. Entonces ellos también tienen que realizar ese proceso desde su subconsciente. Esa revelación en el sueño es una revelación de su subconsciente, y ellos tienen que traducirlo a través de palabras. Tienen que traducirlo en palabras que puedan ser transmitidas a las personas y puedan comprender ellas de una manera más fiel cuál es la voluntad de Dios, porque ese es en definitiva el objetivo de la profecía. Entonces cuando nosotros vemos esto, nos damos cuenta que en realidad todos tenemos en nuestro interior esa capacidad de profecía. Todo lo que viene de nuestro inconsciente viene en definitiva de aquel nivel superior del inconsciente, que es lo que se llama Yejidá del alma, el nivel superior del alma, que es conectado con Akadosh Baruj Hu. Ahora, así como toda esa información sufre una deformación, una contracción, un cambio cuando va desde la mente, desde Jochma hasta Malhut, en que es expresado, más todavía se transforma cuando surge de aquel inconsciente profundo en que es uno con Akadosh Baruj Hu, hasta ese inconsciente más exterior que nosotros llamamos Ratzon. Nosotros hablamos muchas veces de que el Keter, el inconsciente, tiene tres niveles. Tiene un nivel inferior, que es el deseo, la voluntad, que eso da origen directamente a la Jochma. La Jochma es la primera revelación del inconsciente dentro de nuestra mente consciente. Luego más arriba está el placer o Tanug, que es una parte más interior del inconsciente, del Keter, y que se revela más que nada en nuestros sentimientos. Y está ese nivel superior, que es la emuná o la fe, que es verdaderamente el origen. Entonces, cuando nosotros en nuestro inconsciente tenemos
influencia de todo lo que nos ha sucedido, incluso desde el interior del vientre de la madre. Ya nuestro inconsciente ha sido influenciado por este mundo, así como nuestra mente, nuestros pensamientos son influenciados por las cosas que observamos y que experimentamos, y nuestros sentimientos también tienen un tinte exterior de acuerdo a nuestra vida, a la vida que tuvimos, y por supuesto nuestras acciones van en concordancia con todo eso y con una reacción al mundo que nos rodea. También en el inconsciente se va transformando esa nebuá, esa profecía absoluta y pura que viene desde la esencia de nuestra alma, hasta llegar a esos niveles exteriores del inconsciente que están por ser revelados en la conciencia. Entonces por eso había y existen todavía escuelas de profetas, y esa escuela de profetas tiene la tarea justamente de refinar y de limpiar ese inconsciente y la parte consciente, toda la psiquis de la persona, para poder hacer que esas señales, ese lenguaje tan abstracto que viene desde de lo más profundo del alma, pueda ser percibido, pueda ser traducido en forma correcta en los niveles inferiores de la conciencia y llevado al exterior de forma fehaciente. Entonces esto es como un traductor, que cuanto más estudia los dos lenguajes que tiene que utilizar para traducir, entonces la traducción va a salir más perfecta. Pero de todas maneras, aunque el traductor es perfecto y sabe perfectamente los dos idiomas, sin embargo, tiene que saber conocer, entender el tema que está tratando. Entonces, cuando él sabe de qué está hablando el autor, va a poder traducirlo en las palabras correctas al otro idioma. Entonces, todo este proceso va sucediendo de un paso al otro. Y a eso se refiere con que cada nivel de la psiquis, cada una de las sefirot, y los niveles del alma tienen un lenguaje diferente. Y cuando nosotros estudiamos Torah y nos compenetramos de cuál es la verdadera idea, la esencia, la voluntad de HaKadosh Baruj Hu, entonces ese mensaje que nosotros recibimos, los sentimientos que surgen y las acciones que nosotros hacemos, están más en concordancia con lo que es nuestra esencia íntima del alma. A eso se refiere con que HaKadosh Baruj Hu habló y dijo, y cómo es la revelación de las 22 letras supremas a los profetas. Entonces podríamos decir que cada uno de nosotros somos en realidad profetas, tenemos la capacidad de profetizar, en el sentido de que constantemente estamos recibiendo mensajes de HaKadosh Baruj Hu, y vamos a ser profetas mejores o peores en la medida en que transmitamos eso que surge de nuestra esencia de la manera más precisa y correcta. Vamos a tomar una pausa ahora para escuchar una melodía y luego vamos a continuar unos minutos más para darle finalización a nuestra clase.
Como ustedes ven, no pude con mi genio y les traje algunas imágenes de lo que es un lenguaje muy especial, que es el lenguaje de la genética. Entonces creo que esto es una contestación a tu pregunta, Georgina. Si se puede profetizar con la pintura. Si nosotros decimos profetizar como transmitir la palabra de HaKadosh Baruj Hu, transmitir aquello que tenemos en nuestro interior, porque en realidad todo lo que hacemos constantemente es transmitir lo que tenemos en nuestro interior. Pero Nebuá significa transmitir en forma correcta lo que hay en la esencia de nuestra alma, sin la influencia de nuestra personalidad, sin la influencia de nuestro ego. Entonces, evidentemente, la pintura es y en general el arte, es una de las formas de profecía más elevadas. Lo que pasa que la forma, incluso si ustedes ven en la página nuestra de Dimensiones, en que el Rav Ginsburg, les voy a dar el link para que miren, donde el Rav Ginsburg hace un arreglo del árbol de las Sefirot con todas las ciencias, pone a las artes justamente en el lugar de Keter, en la parte del inconsciente. La música, la pintura, la poesía, es la forma más elevada de la revelación de lo que hay en nuestro interior. Pero justamente por eso es tan influenciable por el artista, por la vida del artista. Por ejemplo, la música que nosotros escuchamos y puede parecer muy hermosa a nuestros oídos, la música clásica, toda la música moderna, tiene una influencia muy importante de lo que es en la parte interior de la persona. Entonces por eso la música a veces tiene más influencia que una imagen o que una palabra, perdón, que una palabra o que una idea. Uno con una imagen o con una nota musical puede transmitir algo mucho más profundo y en forma más rápida que con un libro o con muchos estudios. Pero justamente como es una letra del inconsciente, también es más inespecífica. Entonces, esa influencia que uno tiene sobre la otra persona es más incontrolable. En Kabbalah y Hasidut, esa transmisión de información, esa transmisión de conocimiento que uno realiza de una mente a la otra mente, se les llama ashpa, influenciar en el otro. Entonces, por eso, la música de los nigunim, que son escritos por los Rebeim, son una forma de nebuá, de profecía, de transmisión de esos sentimientos interiores de HaKadosh Baruj Hu, de forma pura y precisa, y digamos que con la conformidad de HaKadosh Baruj Hu. En cambio, cuando nosotros vemos la obra de una persona común o una persona que no tiene esa preparación,
que no ha pasado, como decíamos antes, por la escuela de profetas para limpiar su psiquis y su inconsciente de todas las cosas que los seres humanos estamos imbuidos. Entonces, eso que está transmitiendo puede ser algo muy hermoso, puede ser algo muy sublime, puede ser algo que llega a los sentimientos de la otra persona, pero el mensaje que le está transmitiendo a veces puede ser contrario a lo que la persona necesita. Siempre tenemos que tratar de transmitir un mensaje que tenga una influencia positiva sobre la otra persona. Incluso el mensaje que nosotros damos siempre está teñido por la intención que nosotros tenemos al transmitirlo. Entonces tenemos que tratar también de que esa intención no sea tanto la intención particular nuestra, sino que sea la intención de Akadosh Baruj Hu. Y la única forma de hacer eso es a través del estudio de la Torá y la conexión con los sabios. Y por supuesto, cuando uno realiza buenas acciones, Akadosh Baruj Hu lo ayuda y lo guía. Y cuando uno hace tefilá y le pide a Akadosh Baruj Hu que lo guíe en el camino que está realizando, entonces también Akadosh Baruj Hu se ocupa de que esa influencia que uno está tratando de transmitir también sea correcta. Entonces ese concepto que se había escapado antes, esperemos que no se escape de vuelta ahora, es lo que decíamos, lo que estuvimos diciendo hasta ahora. Es importante que el mensaje que nosotros estamos transmitiendo, no es, cuando nosotros queremos influenciar a la otra persona, no esté teñido de nuestros intereses y deseos, sino que sea algo que sea entregado en aras de beneficiar al otro. No es simplemente que yo hablo porque tengo ganas, o digo lo que digo porque así soy yo y el otro que se las aguante, sino que el hecho de, como decíamos, explicamos varias veces que hay mojín de gadlut y mojín de katnut. Está una mente madura y está la mente infantil. La mente infantil dice lo que quiere, y eso está bien, porque cuando el niño necesita algo, tiene que decir exactamente lo que necesita el padre para que lo pueda ayudar, no tiene que ocultar ni mentir, porque si no el padre no sabe cómo ayudarlo. Pero la persona adulta, cuando está influenciando a la otra persona, tiene que saber que es, no estoy hablando de mentir o cambiar las cosas que uno verdaderamente siente, sino que tiene que tratar de que lo que está diciendo sea en verdad una ayuda para el otro. Y para eso hay que refinar la mente, limpiarla de todos nuestros intereses egoístas y tratar de transmitir lo que quiere Akadosh Baruj Hu. Nosotros sabemos que lo que quiere Akadosh Baruj Hu siempre es bueno y es positivo y es lo que hace que el mundo exista. Nuevamente, ¿cómo se hace eso? A través del estudio de la Torah y en especial el estudio del Hasidut, la parte interior, pero en especial no quiere decir lo único, sino que hay que estudiar todos los aspectos de la Torah. Y a través de un guía, de una persona que sepa de qué se trata y tenga conocimientos profundos de eso que estamos diciendo. ¿Qué es la escuela de profetas? Digamos que esta clase es un ejemplo pequeño de lo que es una escuela de profetas. Es una yeshiva, por ejemplo, aunque no se lo en forma revelada, no se dice que están preparando a la persona para que sea un profeta, pero
en la época del templo y anteriores, los profetas no eran personas que de repente surgían de un lugar y se le ocurrían cosas y empezaban a hablar, sino que eran personas que vivían en un ambiente dedicado a la Torá, en medio de sabios, y generalmente sus padres también eran profetas. Si no eran sus padres, eran sus mentores, sus maestros. Entonces todos los profetas siempre tenían a su alrededor alumnos que no solamente le enseñaban. El tema de la educación no es simplemente la transmisión de información, sino que es la educación en general, es hacer que la persona sepa cómo pensar, tenga buenos sentimientos, haga buenas acciones, y que todo lo que hay en su inconsciente no sea un estorbo para que la palabra de Akadosh Baruj Hu se revele en él en forma correcta. Entonces, eso es en principio una escuela de profetas. No significa que hace falta poner un instituto como vemos ahora con maestros, sino que una yeshiva, un Beit Midrash, o a lo mejor la casa de un profeta donde iban a estudiar esos jóvenes y se preparaban de esta manera. Entonces ellos luego, en la medida de las posibilidades de Akadosh Baruj Hu, de cada uno, de cómo Akadosh Baruj Hu los ha dotado, entonces llegaban a ser ungidos como profetas por su maestro anterior, y ellos surgían como nuevos profetas que llevaban la palabra de Dios. Por eso, a pesar de que había muchas personas que estaban en estas escuelas, no había miles de profetas, sino que había unas cuantas decenas de profetas de acuerdo con las escrituras. Entonces, nuevamente, todo el trabajo que estamos haciendo de purificar nuestros pensamientos, de llevar a nuestro inconsciente y a nuestra conciencia palabras de Torá y conocimientos profundos que vienen de los sabios, eso en sí es una escuela de profetas. Como dice Alfonso muy bien, como el músico que necesita aprender solfeo, todas las técnicas, con el maestro, y sobre todo el maestro, el verdadero maestro de música o incluso de pintura, le tiene que enseñar a la persona cómo ser uno con el instrumento, y que el instrumento en determinado momento no sea el que determine cómo él va a interactuar con la música, sino que él se va a liberar de ese instrumento y va a ser parte de él, y va a surgir de dentro suyo su música interior. Es un tema muy profundo, muy lindo, y que constantemente, el tema de que ustedes, de esos ejercicios, para la gente que no estuvo, le voy a comentar un poquito lo que estábamos hablando al principio, cuando hablábamos de la profecía, lo que son los milagros revelados y no revelados. Les pedí que hagan algunos ejercicios durante la semana, de mirar a su alrededor y ver cuáles son aquellas cosas que aparentemente van en contra de la naturaleza, que nosotros los llamamos los milagros revelados, cosas que suceden y que no son lógicas, revelaciones de repente de la voluntad de Akadosh Baruj Hu, sucesos que no tienen una lógica normal, que están fuera de las leyes de la naturaleza, y aquellos milagros que están investidos dentro de la naturaleza. Ese era uno de los ejercicios. Y el otro ejercicio era respecto a esto, como lo definimos al principio,
Lejaim, Lejaim, Lejaim a todos los que vienen. Acuérdense de poner su dinero. Wow, estamos en presencia en este momento de una persona muy querida y muy importante para nosotros, se llama Eliezer Vicente, que con su permiso, si Eliezer me da permiso, les voy a decir de quién se trata. Eliezer, espero que me des el permiso, si no, si esto va a ser algo que no va a ser bueno para ti, no lo vamos a decir. Pero de todas maneras, primero vamos a terminar la idea. Una era ver los milagros revelados y no revelados dentro de nuestra vida diaria. Lejaim, Lejaim. No, por ahora no les voy a contar quién es Eliezer, aunque solo les puedo decir que es una persona excepcional, que viene de un país donde persiguen mucho a los judíos y a las personas que quieren la libertad, y que está tratando de salir y llegar a la tierra de Israel para comenzar una nueva vida. Entonces estamos tratando en la medida de nuestras modestas posibilidades de ayudarlo para que termine todo el proceso en forma feliz. Lejaim, Lejaim, Eliezer, por la vida, por la vida, por la libertad, por la revelación, por la llegada de la redención para todas las personas de este mundo, y pronto nos podemos saludar y abrazar aquí en Jerusalén, en la tierra de Israel. Vamos a poner una tzedaká a todos, por favor, les pido, esta vez sí, sin ninguna excepción. La tzedaká salva de la muerte, grande es la tzedaká que acerca la redención particular y general para todos. Les pido por favor que todos hagan un lejaim y pónganse de acá para que este emprendimiento llegue a buen puerto, Bezrat Hashem. Entonces, por el mérito de estudiar la Torá y Hasidut, que Eliezer Vicente esté muy pronto con nosotros, Bezrat Hashem, y que salga todo bien él junto con su esposa. Muy bien. Entonces, decíamos que un ejercicio es ver cómo la providencia divina actúa en forma revelada y en forma oculta, con milagros revelados y milagros ocultos. Y el segundo, ¿quién anotó el segundo ejercicio que estaba muy relacionado con esto? Me he olvidado, con la emoción de la llegada de Eliezer Vicente. Ok. Es una sutileza un poquito diferente, pero es ver cómo Akadosh Baruj Hu hace existir y da vida constantemente a cada una de las cosas, determinando en forma individual y privada lo que le sucede a cada una de las personas o de las cosas o de las situaciones. Les dejo libertad para que elijan. Estamos hablando de lo que es el lenguaje, los distintos niveles del lenguaje, de acuerdo a lo que estábamos leyendo en el libro de Tanya. No sé si les pasé antes el link de la árbol de la Sefirot, con el arreglo que hizo el Rabbi Ginsburg de todas las Sefirot en la ciencia, y decíamos que en Keter está el arte. El arte tiene que ver con el inconsciente, la revelación más perfecta y grande del inconsciente.
y por eso mismo tiene tanta fuerza y puede influir tan fuertemente en los demás, pero por eso mismo, como es en cierta manera en específico, esa influencia, esa transferencia de información, puede hacer que sea mal interpretado, y de ahí surgen todo tipo de malas interpretaciones de cómo una persona tiene la intención de decir algo en especial y al final lo que es captado por el otro es completamente diferente. Como les decía, en los últimos 5 minutos de la clase vamos a terminar de leer este capítulo segundo, pero primero quería mostrarles lo que es uno de los lenguajes más sublimes y más perfectos que existen en el universo, que es el lenguaje de la genética, el lenguaje del DNA. El DNA, el ADN, el ácido desoxirribonucleico, están viendo aquí el desencadenamiento de lo que es la molécula. Por supuesto esto no se puede ver al microscopio, aquí están viendo las moléculas, y cada una de estas circunferencias representa a cada una de las letras del ADN. Aquí tienen la estructura química de cada una de las letras: timina, adenina, guanina y citosina. Estas hojas las preparé hace muchos años para dar una clase de Kabbalah y genética, y les había dicho que el ADN tiene información, es lo que compone los cromosomas. Aquí tienen un cromosoma, y si uno va aumentando el tamaño, va viendo cómo es un ovillo donde está enrollado, súper enrollado, la molécula del ADN. A medida que se va desenrollando, acá hay un nuevo desenrollamiento y otro desenrollamiento, hasta que acá estaría la estructura casi más simple del ADN. Cada una de estas circunferencias representa a cada una de estas moléculas que vemos aquí. También se hace una representación esquemática de la molécula, por supuesto. Y cada uno de estos circulitos es un átomo: nitrógeno, carbono, y estos se llaman ácidos nucleicos, se llaman nucleótidos, que se unen, se emparejan uno frente al otro, la adenina con la timina y la citosina con la guanina, y así forman una doble cadena, uno de un lado y otro del otro, y esto es lo que da la capacidad de reproducir el lenguaje. Cuando está formada una cadena, automáticamente del otro lado está determinado qué letra va a haber. Entonces se puede duplicar cada una de las células a través de este proceso. Como ustedes ven, aquí entran en un cromosoma y miles de millones de moléculas y de letras. Cada una de estas letras es una OT, como decíamos antes, es una señal para formar el lenguaje del ADN. Aquí tienen lo que es el grupo de los 46 cromosomas de un ser humano. Aquí los tienen ordenados por pares, uno del padre y otro de la madre. Acá tienen, estas son fotos verdaderas del microscopio de cómo son los cromosomas. Acá tienen un cromosoma X y acá un cromosoma Y. Y aquí tienen todos los distintos
demás cromosomas que son cromosomas somáticos y que tienen toda la misma conformación, como ven aquí, de superenrollamiento para guardar información. Esta información lo que hace es transformar el lenguaje del ADN, se produce una transcripción al RNA, que es otra molécula muy parecida, que también tiene 4 letras, y este RNA se traduce en el lenguaje de las proteínas. Y como decíamos en la clase anterior, el DNA tiene 4 letras como Yud, Kei, Vav, Kei, y el lenguaje de las proteínas tiene 22 aminoácidos, como las 22 letras del Aleph Bet. Entonces, esta es otra forma de ver cómo Akadosh Baruj Hu pone su firma y pone la misma estructura en que crea todas las cosas dentro de todos los aspectos de la realidad. Entonces, si uno, esto es lo que la famosa doble hélice, acá se ve por qué se llama hélice, porque se va dando vuelta, y cada una de estas vueltas, acá tenemos una vuelta completa del ADN que se va enroscando. Cada una de estas 4 vueltas tiene 10 peldaños o 10 pares de letras, como las 10 sefirot. Entonces acá está, en el lenguaje del ADN está incluido las 10 sefirot y también está incluido las 22 letras, como estudiamos varias veces sobre el secreto del Lamed Ben Netivot Chochmah, las 32 caminos de sabiduría, que son las 10 sefirot y las 22 letras con que Dios creó el mundo y la realidad. Aquí ven una forma geométrica, es como si tomáramos el ADN y lo cortamos en forma transversal y vemos cada uno de los 10 peldaños como van bajando como una escalera en espiral. Esto es un tema que va para una clase más larga. Esta es la misma estructura, pero visto dibujada de otra manera, con partecitas de plástico que se van encastrando. Acá ven otra forma, acá se ve de otra manera esta escalera que va bajando. Vamos a ver si tengo algunas otras figuras que nos muestren algún otro tema especial. Voy a ver si llegamos a tiempo para subir otro material, que es ¿dónde está? Se llama cuadro 1. Un segundito. En este cuadro 1 ustedes van a ver en unos pocos minutos tenemos la clase de los Benei Noach. Estuvimos en contacto esta semana y Luis, nuestro amigo Luis, que en este momento está presente en la clase, ha reunido hoy el grupo para que estén presentes en la clase de los Benei Noach, así que los invito a todos a participar de ella. Si puede Josefina poner el link para los que no han recibido. Y vamos a seguir mostrando algunas de las preguntas en video que nos han enviado y vamos a tratar de contestarlas en la mejor manera que posible. A ver dónde quedó ese cuadro. Aquí está el cuadro. Acá les muestro lo que es el código genético. Hay 4 letras que se combinan de a 3. ¿Qué significa se combinan de a 3? Así como las letras, las palabras del alfabeto del lenguaje hebreo tienen una raíz de 3 letras, así cada 3 letras, como ven aquí, cada 3 letras forman una palabra. ¿Qué significa una palabra?
o mejor dicho, forman un código para que sea traducido en un aminoácido específico. Entonces, este es un aminoácido, este es otro aminoácido, estos tres representan otro aminoácido, y así cada uno de ellos va dando lugar a que se vayan uniendo uno al lado del otro por un sistema metabólico muy exquisito y bastante complicado, uno a uno los aminoácidos uno al lado del otro, y así se van formando las proteínas. Y esas proteínas son las que arman todo el cuerpo, forman las hormonas, los músculos, las membranas. Todas las proteínas son los que llevan el control de la formación del cuerpo y de todas las cosas, de todas las criaturas vivientes. Muy bien, aquí está. No, te pido que les des el link de Bnei Noach, por favor, para que todos puedan. Yofi. Ok, ya lo hemos conseguido. Entonces aquí tienen el link, apretan allí o cópienlo en este momento y lo guardan. No lo aprieten ahora, por favor, porque van a salir de esta pantalla, sino que lo guardan y luego van a utilizarlo a las 10, en 15 minutos cuando empiece la clase. Muy bien, entonces este es el famoso código genético que tiene que ver con los genes, genética, génesis, creación, bará, libro, sefer, sefirot es lispor, contar números, contar historias, sefer, sofer, sipur, libro, escritor, historia, todos los secretos del Sefer Yetzirah. Vamos uniéndolos, y a medida que uno va meditando en estas cosas, si uno lo deja guardado en el inconsciente, puede llegar a surgir cosas que no tienen nada que ver con la realidad. En los lenguajes modernos eso sería lo que se llama idolatría, cuando uno deforma la verdadera esencia de las cosas, cuando uno le cambia el motivo y la verdadera función que tiene cada una de las cosas para darle un motivo propio de acuerdo a nuestros deseos humanos. Eso significa, en otras palabras, la idolatría. Por supuesto, aunque todavía hay mucha gente que se posterna frente a estatuas y piedras y árboles, la idolatría no se refiere solamente a eso, sino que también idolatrar significa pensar que alguna cosa que Akadosh Baruj Hu creó tiene un poder propio y que no existe esa providencia divina que lo está manejando en realidad. Entonces le pedimos a eso, y eso surge justamente de utilizar mal nuestra mente, o de no utilizarla directamente, de utilizarla y de darle un tinte a las cosas de acuerdo con nuestro parecer, o con las cosas que nos influenciaron y nos tratan, que nos han enseñado desde pequeños. Entonces cuando uno razona y medita, esto es lo que es la verdadera meditación. Estuvimos ya unos 110 minutos meditando. Meditando no significa cerrar los ojos, poner la mente en blanco o simplemente disfrutar de una visión, sino que meditar significa razonar, utilizar nuestra mente para que ese conocimiento penetre dentro de nosotros, para arriba, y pueda aflorar lo que hay dentro de nuestro inconsciente. Y por otro lado, con el permiso de ustedes, voy a extender 5 minutos más para poder leer la última parte del capítulo 3 y el del capítulo 2, y la próxima vez el capítulo 3. Entonces, por un lado tenemos que hacer que nuestra mente influencie para arriba,
para limpiar nuestro inconsciente y que se revele verdaderamente lo que es la esencia de nuestra alma, y para abajo, para limpiar nuestra mente y nuestros sentimientos y nuestra acción, para que todo eso sea todo uno, que seamos unas personas íntegras, unidas, y a través de eso, entonces nosotros podemos ayudar a las otras personas, y esa ayuda es como una profecía. Cuando nuestra profecía es decir cosas que no tenemos, a lo mejor estamos hablando de una profecía correcta, puede surgir como en sueños, como el resto de los profetas, que les surge un sueño y necesita ser interpretado, y a veces ellos dicen cosas que ellos mismos no entienden, pero tiene que ser recibido por otro. Entonces, a veces nosotros decimos cosas que no entendemos por qué, pero que la otra persona nos ayuda. Y está la otra profecía, que es la profecía del nivel de Moshe, que es cuando él es consciente exactamente de qué es cuál es la voluntad de Dios, que habla cara a cara. Eso significa hablar cara a cara con Akadosh Baruj Hu, eliminar todo lo que es nuestro ego, todo lo que es nuestro ser como personas individuales, y que nuestras palabras y nuestras acciones reflejen solamente lo que Akadosh Baruj Hu quiere de nosotros. Y como vemos, todo eso es un trabajo que hay que realizar. Y cuando lo realizamos juntos, es mucho mejor y más divertido. Entonces, vamos a leer esta última parte. Habíamos quedado aquí que Dios habló y dijo, es la revelación de las 22 letras supremas de los profetas. Estas están investidas en el intelecto y la comprensión que se encuentra en su visión profética, y también en el pensamiento, y habla de ellos, como está escrito: el Espíritu de Dios habló dentro de mí, y su palabra está sobre mi lengua. Cuando lo ha explicado el Arizal en Shar Anebua, como lo ha explicado. Similar a esto es la investidura de las letras en las cosas creadas, como está escrito: con la palabra de Dios fueron hechos los cielos, y con el aliento de su boca todas sus huestes. Solo que la investidura de las letras en los seres creados se produce por medio de numerosos y poderosos descensos, hasta que descienden al mundo corpóreo de Asiá, desde el mundo de Atzilut, en tanto que la captación de los profetas es en el mundo de Atzilut, tal como éste se inviste en el mundo de Briá. Está escrito que la profecía de Moshe tiene que ver con el mundo de Atzilut puro. Todo lo que nosotros tenemos percepción como personas normales es de este mundo de Asiá, el mundo inferior, y los profetas, aquellos que recibían su inspiración en los sueños, es la visión del mundo de Atzilut, que es una con Akadosh Baruj Hu, pero no en forma pura como Moshe, sino una vez investida dentro del mundo de Briá, donde en el mundo de Briá ya hay una existencia, ya hay un ser creado que influencia sobre esa luz infinita que viene desde arriba. Moshe era un transmisor absoluto y puro, y por eso Akadosh Baruj Hu hablaba directamente a través de su boca. Muy bien. Tenemos que terminar la clase para poder descansar un poquito y seguir con la clase siguiente, que esperemos que Akadosh Baruj Hu nos ilumine para poder seguir transmitiendo cosas interesantes. Y les aviso que vamos a tener invitados a nuestros amigos de Venezuela para contestar sus preguntas y ver sus videos. Posiblemente comencemos unos minutos después, así que les voy a pedir disculpas, que durante los 15 primeros minutos los invito a, entre ustedes, chatear y seguir contactándose, porque ese es uno de los objetivos de estas clases: formar comunidades y unificar mentes, sentimientos y acciones para llevar a un objetivo común. Entonces, les recuerdo que estamos preparando un seminario para agosto. Necesitamos que venga mucha gente. Estamos cobrando precios muy bajos y el límite de ganancia que podemos tener es muy bajo, y para que pueda ser exitoso tiene que venir por lo menos más de 20, 30 personas. Así que por favor les pido
a todos ustedes que difundan y que traten de venir y colaborar en la medida de sus posibilidades para que eso tenga éxito, así como todo el resto de nuestras actividades. Entonces, nos vamos despidiendo. Ha sido un verdadero placer estar con ustedes y vamos a continuar la clase próxima dentro de una semana con el capítulo 3 de Tania, que si ustedes lo quieren ir estudiando, eso va a ser de mucho beneficio para la clase en general. Shalom Aleichem, y los espero en la próxima clase. A los que no, Shabbat Shalom, un cariño y una bendición desde Israel para todos ustedes. Lejaim, lejaim. Ki Hashem Elokecha Meriacha Harare Irara